el capítulo 6 de Isaías. En el capítulo 6 de Isaías, el verso número 1. Yo quiero anotar que Dios aprovecha, permite y crea las crisis. Yo quiero que entienda esto. Hay un texto en la Biblia que dice que debo aceptar solamente lo bueno de Dios y dice adicional y no lo malo. Entonces, en esta noche quiero dejar esta reflexión: cómo Dios abre avivamientos en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles para el mundo, porque lo que hoy vivimos no es solamente nuestra ciudad, nuestro país, sino el mundo entero. El verso 1 del capítulo 6 me dice de la siguiente manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La pregunta es, ¿por qué ubica el año del rey Usías en que muere este rey? Y lo que ocurre en ese mismo año con respecto al llamamiento de Isaías. Lo primero que hay que anotar es que Usías gobernó el reino dividido de Judá, el reino del sur, durante 52 años. Y durante estos 52 años, Judá vivió una plenitud de prosperidad, de paz. No había guerra. Los enemigos del pueblo hebreo estaban replegados, los tenía a distancia. Los asirios, los mismos filisteos y los vecinos estaban replegados. Había paz, por lo tanto había prosperidad. Al ser humano, a veces no nos cae bien la prosperidad. La comodidad como que nos hace daño. Nos podemos hasta dormir en medio del confort, en medio de la comodidad. Isaías me está hablando del rey Usías. Me está diciendo, en el mismo tiempo en que Usías muere, en el mismo año, vi yo al Señor. Y lo vio sentado sobre un trono alto. Lo primero que dice es dónde está ubicado lo que él ve, que es el Señor. Está sentado sobre un trono alto, y dice el texto que era alto y sublime ese trono. Diferente el nivel del trono de la tierra. El rey ha muerto, el trono está vacío, pero él ve el contraste con el cielo, y eso hay que anotarlo. En el cielo, el contraste es que el trono está ocupado y está sentado, indicando con eso el gobierno, el control, la soberanía. Dios sigue sentado en el trono, y Dios no lo cogió por sorpresa esta pandemia. Puedo asegurarle que este tiempo de crisis, de dificultad, de amenaza biológica, etcétera, está en el plan de Dios. Dios se gasta sus planes, y con sus planes tiene propósitos. Algo se le ocurrió a Dios, y de ese algo está lo que estamos viviendo, y con un propósito. Algo está pretendiendo Dios. Y qué bueno que la iglesia hoy lo entienda. Nosotros no podemos pasar desapercibidos, ni podemos estar con miedo. Es un tiempo difícil para nuestros formatos de la vida. Es un tiempo que en muchos momentos está de angustia. Acabo de ver la noticia del día de hoy, las estadísticas, y las estadísticas indican que vamos para 250,000 infectados, y tenemos un número considerable de muertos. Esa estadística, sea tan real o no sea tan real, indican algo. Indican que hay que prestarle atención y que es de cuidado, de sumo cuidado el momento que vivimos. No es para sentir miedo, es porque eso tiene un mensaje. Y ese mensaje indica crisis. La crisis sanitaria conlleva una crisis económica.
O sea que hay muchas cosas que se van reuniendo. Yo hoy pienso que a veces en medio de tanto confort, porque es que no podemos negarlo, ¿quién no tiene un smartphone? ¿Quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene datos? ¿Quién no maneja un canal de, de chisme o de información? WhatsApp, lo que sea. Todo eso lo hemos venido trabajando. Hoy tenemos simplemente en este pequeño dispositivo el mundo, la información y está al instante. Eso es comodidad. Todo lo que hoy vivimos facilita la vida, facilita la vida. Pero en medio de tanta comodidad y facilidad, Dios nos sorprende y el mundo está aislado y el mundo está en cuarentena. Con todas las herramientas tecnológicas y científicas. Y el mundo, con todo eso, está aislado, está en cuarentena, está encerrado y tiene miedo. Y eso es una crisis. Y las crisis, como le venía diciendo, no son gratuitas. Israel vivió un momento de plenitud. Estaba hablando de Judá, el reino del sur, de plenitud, de prosperidad, más de 50 años, porque reinó 52. Eso indica más de medio siglo. Eso es una vida. Y en esa vida, empiezan a olvidarse de Dios. Y olvidándose de Dios, entonces se desestabiliza el reino al no haber rey. Y el trono está vacío, hay inestabilidad y ya se prevé algo que no es muy bueno, porque años después vendrá el cautiverio, vendrá la deportación, vendrá el exilio a Babilonia. O sea que se prevén malas noticias. Aún la misma Biblia dice, porque Asiria tomó prisioneros a los del reino del norte y los llevó casi un siglo, sí, un siglo antes, se los llevó deportado. Ese es el reino, las tribus, las 10 tribus que no aparecieron luego. Y Judá no entendió. Judá no tomó ejemplo, no previó las cosas. Y hay un texto en la Biblia que dice que Dios miró con desagrado la actitud de Judá y mirando con desagrado dijo que era mucho más puro y era mucho más santo el pueblo del norte que el del sur, que era mejor haber deportado este. O sea, hay degeneración en el pueblo. Parece que la comodidad, la facilidad de las cosas degenera, produce el ocio, trae confusión, el hombre se vuelve muy susceptible, lo que vemos hoy en día. Y entonces Dios se lleva a Usías y el reino se desestabiliza. Y el que va a ser profeta en ese mismo año ve el primer contraste. Hay inestabilidad en la tierra, hay crisis, porque es una crisis social, gubernamental, política, y en el cielo está firme, él está sentado. Y dice que lo vio, y cuando lo vio, la Biblia dice que él se le desnudó la vida, el alma, y colocó el primer obstáculo, él lo reconoce, porque dice, me voy a morir o soy un hombre muerto porque mis ojos han visto al rey. Eso era parte de la costumbre de los hebreos, porque aquel que eso era, no era de todo el tiempo, de todo el mundo, pero aquel que veía a Dios se moría. Y se moría por razones obvias, el pecado en el hombre y la santidad. Y entonces él dice que es hombre muerto y aparece Dios dándole una solución. El primero, hay crisis. Dos, el hombre que Dios va a usar, Dios lo deja ver su resplandor, su gloria, su presencia, le abre los ojos, pero también le desnuda el alma y él ve pecado en él, porque dice, porque soy hombre inmundo de labios y habito en medio de una sociedad, un pueblo de labios inmundos. Eso es lo que dice
con respecto al momento, y por eso dice, me voy a morir. Es un hombre pecador, pero de inmediato Dios le da una solución. O sea, que tenemos un Dios que facilita el que el hombre pueda encontrarse con él. Tengo un Dios que antes que cerrar puertas, de presentar obstáculos o talanqueras, como decimos aquí en Colombia, un Dios que abre puertas, y al abrir puertas da respuestas, y cuando da respuestas da soluciones. Eso es importante entenderlo. Dios no es caprichoso. Dios no es que se le ocurran las cosas. No, Dios tiene un plan, y en ese plan está darle solución al problema del hombre. Y cuando el hombre reconoce su problema, entonces Dios le da la solución. Y dice que voló hacia él un serafín, teniendo en una tenaza un carbón encendido, que tomó el altar y lo colocó en sus labios. Solución que no se tardó, inmediata, porque Dios no quiere que el hombre se pierda. Y cuando él manda al serafín, simplemente hay un mensaje: ya eres limpio de tu pecado. O sea, tus labios ya no son inmundos. Si ese era el obstáculo, ya no lo hay, y ya no te mueres. Hay solución. Las crisis Dios las va a usar, y usándolas, cuando el hombre reconoce su situación, su vulnerabilidad, su debilidad, Dios trae soluciones. Entiéndalo. Hoy el mundo está buscando soluciones. El mundo no descansará hasta que no encuentre una solución, como le llamamos vacuna. Los que leemos algo que nos interesa por el momento, encontramos que en cierto lugar de este país, porque este país funciona muy bien y hay gente muy entendida en cuanto a biología, en cuanto a medicina, encontramos que los colombianos están buscando y sacando tratamientos y todo, y algunos le están dando resultados, y han disminuido en algunas partes del país la tasa de contagios. Y eso nos hace sentir bien. Oh, Colombia. El hombre está buscando soluciones. Pero resulta que en la búsqueda de soluciones se tarda mucho, y tardándose mucho hay más muertes. Pero le puedo asegurar algo, que el que tiene la solución al problema de hoy es el Señor. Importante entenderlo. Y cuando lo entendamos, entonces podemos nosotros decir, tengo un Dios soberano que actúa en su soberanía, que por encima de él no hay nadie, que el microbio no lo tiene aislado, que el microbio no lo tomó por sorpresa, que el microbio no lo tiene asustado. Al contrario, él es el que le va a poner fin al microbio. Él es el que le va a poner solución a la situación de inestabilidad en este mundo. Trajo soluciones, pero dice la Biblia, yo vi al Señor, sobre esa parte, explicando bien la razón de la primera frase, en el año en que murió el Usías, que nos indica una situación social buena, estable, de paz y de progreso, prosperidad. Voy adelante. Creo que todos han leído sobre Juan el apóstol. Juan el apóstol es el amigo del Señor. De todos los discípulos, el íntimo. De todos los discípulos, el más cercano. Aún más que el mismo Pedro y Jacobo. Eso está al final del Evangelio. Y este Juan, cuando usted va leyendo el libro de los Hechos, que es el desarrollo de la iglesia y las funciones de los discípulos, los apóstoles, y cómo se va yendo el Evangelio a todas las partes del mundo, usted no encuentra a Juan protagonizando. Usted encuentra este texto que dice Pedro y Juan. Juan es el segundo. Pedro es el que extiende la mano y le da las palabras, se levanta el cojo, y los dos se ganaron la paliza. Y los dos lo amedrentaron delante del concilio. Uno dice, ¿y Juan qué? ¿Dónde está Juan? Y lea el texto, léalo bien y búsqueme a Juan, protagonizando, el gran apóstol, el del secreto de Dios, porque él está más cercano, según el texto, en el tiempo del Señor.
pasó el libro de los Hechos y empezaron a perseguir y a matar discípulos y apóstoles. Y al matarlos, empiezan a matar los mismos. Ahí en el final de los Hechos empiezan a ver cuántos van siendo sacrificados. Pero Juan no lo matan todavía. Juan tiene que ver cómo sacrifican, cómo asesinan a sus compañeros. Pero llegó el día en que a Juan también viene la persecución, un emperador romano, y Juan va a ser asesinado, va a ser sacrificado, pero no pudieron matarlo. Entonces lo mandan al apóstol Juan, ya no es un muchacho, ya han pasado los años, han pasado décadas siendo el pastor. Ahora lo mandan a la isla de Pasmos. Y cuando lo mandan a la isla de Pasmos, la isla es desierta, porque hubiera estado poblado. Juan dice, esto es un campo misionero, pero es desierta, solitaria, va a vivir la soledad, es el castigo. Si la soledad no lo mata una fiera, porque es una isla desierta. Allá mandan a Juan en el Mediterráneo, en la isla Pasmos. Pero antes que renegar, antes que decir, oiga, ¿dónde está la fidelidad de Dios? ¿Dónde está el cuidado de Dios? Si le trabajé, si me esforcé, si prediqué, si llevo años. No, yo no encuentro a un hombre renegando. Yo encuentro un hombre que desde el primer capítulo entra en la presencia de Dios. Se empieza a encontrar con Dios. Y encontrándose con Dios, escuchó detrás de él que le hablaba una voz. Y esa voz era como estruendo de muchas aguas, una voz que es fuerte, resonante. Y entonces el Señor espera que se vuelva a él y volviéndose a ver la voz que le hablaba, así dice la Escritura, dice que empieza a describir al que ve. Y cuando lo describe, a él se le da la idea de que lo conoce, lo ha visto, pero no lo ha visto con esos cabellos blancos como lo dice, con esos ojos refulgentes como llamas, con ese resplandor del sol cuando está en su fuerza, con esa boca de la cual sale una espada. No ha visto eso, eso es muy glorioso. Y ve un cinto que le atraviesa su pecho y es un cinto de oro, es un cinto que declara la realeza, la majestuosidad, la calidad y la altura de ese ser. Es el Rey de Reyes. Dice la Biblia que cuando él lo describe, ya está a los pies de él y puede verle los pies, que son como el bronce que refulge, bruñido en el fuego, que da el aspecto de un espejo. Y ahí está, postrado, y dice el texto, el verso 7, cuando le vi, caí como muerto. ¿Se acuerda lo mismo que dijo Isaías? Isaías, ¿qué dijo? En el año, ubicó el año, el tiempo, el tiempo cronológico, y le dice, vi yo al Señor. Y ahora dice Juan, muchos años después, cuando le vi, caí como muerto. Le pasa casi lo mismo que Isaías. Y entonces dice Juan y describe algo glorioso. Ese ser que le está viendo, ese ser que le llena la atención, que le satura los ojos, le habla. Y le habla y le extiende su diestra y la coloca en su hombro y le dice, no temas. Yo tengo un Dios, y anótelo, que quita el miedo. Un Dios que quita el pánico de las situaciones que vive el mundo. Tengo un Dios que erradica de mi vida el temor. No temas. Y se revela. Y cuando se revela, dice, yo soy el que estuvo muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo en mis manos las llaves del infierno y de la muerte. En otras palabras, le está diciendo Juan, sí, tú me conoces, tú ya me has visto, tú estuviste cerca, tú estuviste a la distancia ahí del madero de la cruz. Yo te encomendé una misión, estuviste al lado
ese día que íbamos a comer el pan y a cenar, yo soy Juan, el que estuvo muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo en mis manos la llave del infierno y de la muerte, indicando con eso, yo tengo el control. No es otro el que tiene el control, yo soy el que tengo el control. Y cuando le dice eso, le agrega, yo soy el primero y el último, indicando la grandeza. Yo soy principio y fin, todo lo encierro. Yo soy el alfa y la omega, para que entienda el que habla en griego, el culto, el noble. Yo soy el todopoderoso, y eso lo entienden más porque tú sabes, porque eres un hebreo. Yo soy el todopoderoso. No se murió Juan, le quitó el temor y se le reveló. Y cuando se le revela, ahora le da una tarea. Y esa tarea es, vas a escribir 7 mensajes. Y 7 mensajes a 7 iglesias en el Asia. Y vas a comentar lo que esa iglesia están viviendo hoy actualmente. Y vas a escribir lo que yo te diga en cuanto a lo que yo estoy esperando de ellos. Y la solución que le doy a esas iglesias para que salgan de la situación de oscuridad, de negligencia, de ceguera que están viviendo esas iglesias, esas congregaciones de Asia. Tú vas a escribir eso y entonces encuentras capítulo 2 y 3. Pero no solamente vas a escribir lo del tiempo presente, me vas a escribir también lo del porvenir, lo del futuro, lo del fin. Y para eso necesito que subas acá y te mostraré las cosas que han de ocurrir en la tierra. Y entonces escribe el Apocalipsis. Yo pregunto, ¿donde Juan no hubiera ido a la isla de Pasmos? El Apocalipsis. Donde Juan no hubiera ido a la isla de Pasmos, el Evangelio según Juan. Si tú has leído algo de Biblia, vas a encontrar que Juan tiene hace un contraste con los otros 3 evangelios. Es un evangelio que remonta a la eternidad. Allá en el principio era el verbo, así empieza. No remonta al tiempo de un hombre, patriarca o rey. No, remonta a la eternidad. Y dice, y el verbo era Dios. O sea, es un evangelio que nos va a indicar la divinidad de alguien, que nos va a hablar del resplandor de su gloria, porque dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito. Y dice que la luz ya iluminaba en la tierra, pero también denuncia la obra de los hombres, diciendo, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es un evangelio que no se ubica entre los sinópticos, que son 3, sino un evangelio que tiene una profundidad. Aún más, el escritor, que es el mismo, dice, si se hubieran escrito todas las cosas hechas por no hubieran cabido en todos los libros de la tierra. Y suena exageración, pero yo creo que estoy de acuerdo con Juan. De Dios no hay páginas que alcancen. De ese Dios manifestado en carne, no hay páginas que alcancen para poder hablar, describir y relatar lo que él hace. O sea que es un evangelio importante. Pero si uno hubiera ido a Patmos, el evangelio no hubiera quedado. Se necesitaba ese evangelio. Se necesitaba esa versión, ese aspecto del evangelio. Y si no hubiera ido a Patmos, ¿dónde estarían las 3 cartas que señalan la apostasía, señalan la razón de la apostasía y señalan cómo se debe contraatacar la apostasía? 3 cartas de Juan. El que era el coequipero, el que iba detrás de Pedro, ya Pedro no existe porque ya lo martirizaron y lo sacrificaron. Ahora ha quedado él, pero él está escribiendo algo muy importante. ¿Dónde estaría la importancia del Nuevo Testamento si no viéramos ese evangelio, esas 3 cartas y ese libro de revelación, que es el libro de la revelación de Jesucristo? O sea que era necesario que fuera Patmos, era necesario que viviera la crisis. Pregunto por Isaías. Si él no hubiera visto al Señor en el tiempo de la inestabilidad, de la crisis social, política de Judá,
¿Dónde hubiera quedado un libro profético como es el libro de Isaías, con más de 60 capítulos que nos señalan desde el origen hasta el final y aún más en el reino milenial? Eso es Isaías. Dígame, los profetas, ¿cuál es el libro que más se lee en la iglesia? ¿Cuál es el libro que más señala al Cordero? ¿Cuál es el libro que más señala al Mesías? ¿No es Isaías? Por eso Isaías, cuando ya se sintió limpio y oyó la conversación que dijo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. O sea que la crisis era necesaria. O sea que el aislamiento de Juan era necesario. El destierro de Juan era necesario. O sea que las crisis en la tierra para la iglesia y para los propósitos de Dios son necesarios. Y voy finalizando con una tercera ilustración. ¿Se acuerdan de Job? Creo que todo el mundo tiene alguna referencia de Job. Y cuando hablamos de Job, hablamos de unas situaciones críticas y no nos hallamos en ellas. Y muchos no lo han leído porque le tienen terror por si de pronto eso se cumple en sus vidas. Quiero decirles que léalo o no lo lea, ese tiempo de Job hay que vivirlo. Porque Job es el ortodoxo religioso, es el vertical, es el hombre que te anticipa los sacrificios. Pero ese hombre, tan perfecto como lo declara el mismo Dios, justo y temeroso, entró en crisis. Y uno dice: ¿está pagando por algún mal? Porque esa es la idea de nosotros, porque tenemos unas ideas de cuna romana. No, no está pagando. Se quedó sin hijos, se quedó sin riqueza. Y si tú lees el primer capítulo, encuentras que entre los grandes del oriente era el más grande. Quiere decir que ese era el más rico del mundo. Y de un momento a otro se le esfumó la riqueza. Casi pudiera decir que está de arrimado en alguna casa, en la miseria. Se quedó sin amigos porque los amigos solamente lo juzgaban. Y es mejor que se vayan. Se quedó sin pariente porque hay un texto que dice que le dieron la espalda. Se quedó solo con una mujer que en un momento o varios actuó como fatua, como necia. Le preguntó en esa oportunidad que registra la Biblia: ¿vas a mantenerte en tu integridad? ¿De qué te sirve? Mejor maldice a Dios y muérete. Es que está con una sarna, está supurando su cuerpo, sus carnes se están pudriendo, está quedando la piel, si es que le queda piel. Es un hombre que se está acabando poco a poco y enfermo y enfermo. Pero un día, después de que sacó amigos, después de que habló cosas, se encontró con Dios. Se encontró con Dios. ¿Y sabes qué le dice Dios? A mí me encanta el texto porque es que ese Dios tiene esas actitudes que están en nosotros. Dios le dice: oye, Job, ¿por qué no te ciñes? Vamos a hablar como varones. En otras palabras, se remangó las mangas de la camisa, si tiene Dios, y le dijo: de varón a varón. Y empezó a hacerle unas preguntas y unos argumentos. Son 65, capítulo 38 en adelante. Y le pregunta cosas como esta. Imagine el hombre que está pudriendo allá y Dios le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Hablando de la eternidad. ¿Dónde estabas tú cuando yo disponía cómo iban a ser los huevos de tal pájaro o de esta bestia o de este animal? ¿Dónde estabas tú? Indicando que Él es el todo. Y el otro no tiene respuestas. Y si la tiene, no alcanza a responder. Y entonces el capítulo 42, que es el cumbre de este libro, dice la escritura: de oídas te habría oído. Y esto se aplica para nosotros, porque de oídas hemos escuchado muchas cosas. Oh, yo voy a los cultos, pastor. Yo oigo, oh, me encantan los buenos mensajes.
Oh, los que me estremecen el alma, me sensibilizan de oídas. Pero hoy mis ojos te ven. Constante en los 3 ejemplos que he colocado, les abrió los ojos. Y dice, no veía cualquier cosa, hoy mis ojos te ven. Y si lees el verso 5 y 6 del capítulo 42 de Job, dice, por tanto me arrepiento, que es morir en polvo y ceniza. A los 3 le pasó lo mismo. Las crisis, se abren sus ojos, un despertar, una revelación del Eterno y una misión. Entonces concluyamos. Lo que está pasando no será un llamado. No será un llamado a despertar. No será un llamado a no solamente oír, sino ver y subir el escalón a otra dimensión, a otra realidad. Le llamamos sobrenatural, como quiera llamarle. ¿No será que Dios está dando un mensaje? ¿No será un mensaje de advertencia? Aunque parezcamos los mejores apóstoles como Juan, pero Juan se volvió importante por lo que escribió al final. Léalo. Isaías, por lo que escribe después de que dice, envíame a mí. Y para Job, Dios le restauró todo, hasta el doble de las riquezas. Si era el más rico, ahora quedó el doble de rico por encima de todos, porque así dice la Biblia. Y le restauró sus hijos, se los devolvió. O sea que las crisis son para despertarnos. Y este tiempo misionero, sí, mandamos ofrendas. Qué bendición. Hacemos esfuerzo y a mí me encanta ver eso y me sensibiliza, me apasiona, me aprieta el corazón cuando yo veo personas y hermanos que uno sabe sus condiciones, pero con esfuerzo traen su tarrito, traen su alcancía, traen su ofrenda, la declaran hoy. En pandemia ya usamos sobres, alcancías. Mi ofrenda misionera, para el día misionero, para la ofrenda gavilla, para la ofrenda de año de luz, para el día misionero de mitad de año. Oiga, uno encuentra eso y uno dice, oiga, Dios es terrible, tremendo, en gente que uno no esperaría tanto. Sí, hemos dado ofrendas, hemos orado. Y oramos por los misioneros y nos sentimos como orgullosos, ¿no? De esa iglesia, ese rótulo que es especial, que ha enviado hombres a 40 países, que hay parejas de misioneros, parejas de pastores misioneros que casi suman 100 por allá en todos estos países. Qué bendición, ¿sí o no? Y cómo se pueden sostener. Pero ¿no será que Dios está diciendo de a ti, me encanta tu ofrenda? Me encanta tu disposición, me encanta cómo tienes pasión para orar por los que han ido a otro país, pero te estoy llamando a ti. En este tiempo de crisis, en este tiempo en que el hambre puede asomar, en este tiempo en que la amenaza biológica puede asomar, en este tiempo de aislamiento y confinamiento, te estoy llamando a ti. A Isaías, que no aparecía. Lee bien el origen de Isaías. Lee bien el origen de Juan. Lee bien quién era Job. O sea que Dios está haciendo un llamado y este tiempo es un tiempo misionero. Si tú aceptas ese llamado, simplemente di como Isaías, heme aquí. Lo que tengas que quitar de mí, quítalo. El obstáculo, quítalo. Así esté viejo como Juan, o así sea tan perfecto como Job. Pero hay un llamado. Hoy mis ojos te ven. Que el Señor les bendiga en este gran día misionero.